Eclesiastés, hermanos, capítulo 10, versículo 1. Ahí vamos a estar en esta noche, hermanos, estudiando la bendita palabra de Dios. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra de Dios: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Ahí nos vamos a quedar, hermanos. Yo quiero que cada uno de ustedes tome su lugar. Queremos hablar, hermanos, en esta noche bajo el tema descuidos que se pagan caros. ¿Se oyó, iglesia? Descuidos que se pagan caros. En cada pueblo, hermanos, andan cantidades, pero cantidades de personas fuera de los caminos del Señor, o sea, caídos. Han caído de la gracia por descuidos. Y lo más tremendo, hermanos, que esa gente es una gente, hermanos, que no se ve que anda bien. O sea, es una gente fracasada totalmente. Es una gente, hermanos, sin frutos. Es una gente sin bendición. Y la mayoría de gente que no tiene al Señor Jesús en su corazón, o sea, la gente inconversa, ve a los evangélicos caídos. Y lo único que ve en ellos, hermanos, es desgracia y maldición. Porque andan caídos, andan fuera de los caminos del Señor. Y una gente que ande fuera de los caminos del Señor, hermanos, no puede andar bendecida. Entonces se puede reflejar, hermanos, la desgracia y la maldición en la vida de él o de ella, porque no está en los caminos del Señor. Cayó de la gracia del Señor o no se ha convertido a los caminos del Señor. Cuando estaba estudiando la palabra, hermanos, me puse a pensar algo. Y lo que me puse a pensar, hermanos, fue que si a esta gente, oiga bien, la gente que no conoce al Señor, les hiciera una pregunta, le garantizo que esta gente que anda caída no tiene el valor que por culpa de ellos andan rebotando en el mundo. Por culpa de ellos, por culpa de los mismos errores que han cometido. Y es de verdad, hermanos, penoso y vergonzoso andar dando, hermanos, malos testimonios en la calle cuando un día, hermanos, los vieron predicar la palabra, los vieron testificar, y algunos con muchos años de ser cristianos, ya bastante reconocidos en los pueblos, han caído de la gracia del Señor. Yo no digo que nosotros somos perfectos en la iglesia y que nosotros no tengamos errores, yo no estoy diciendo eso. Pero algo que sí he dicho yo y sigo diciendo, que en medio de las situaciones difíciles, el que ha sido llamado para perseverar y estar en la obra, en medio de situaciones difíciles, nunca deja de estar sirviéndole al Señor, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los problemas no se solucionan allá afuera. Allá afuera se agravan los problemas, no se solucionan. Digo yo, esta gente que se va de las iglesias, sería bueno antes que se anden arrastrando en la calle, que fueran hermanos, que fueran ellos tal vez sinceros en decirle a la gente que toda la desgracia que ellos están pasando, no solamente ellos, quizás sus hijos, quizás su esposa, quizás en su empresa, todo lo que ha venido a pique, hermanos, y ha descendido y ha bajado hasta lo profundo,
Que sean sinceros y que le digan a la gente que el error ha sido de ellos, que Dios no tiene culpa en todas las desgracias que les están viniendo, para que la gente no piense mal de nuestro Dios, para que la gente que no conoce a Jesús no piense que nuestro Dios es malo. Los malos somos nosotros que no cumplimos con los mandamientos, pero Dios sigue siendo bueno. Bendito y alabado sea el nombre del Señor para siempre. Cada vez que se desobedece a la palabra de Dios, uno cae en desgracia y maldición. Y en ocasiones hasta la misma familia viene a pagar duras consecuencias, cuando la familia, hermanos, no sabe ni por qué están llegando las desgracias. ¿Por qué le digo todo esto? Porque allá en el libro de Josué capítulo 7 versículo 1, Dios le dice a Josué: Josué, reúne al pueblo de Israel, porque vamos a ir a destruir Jericó. Jericó era el enemigo del pueblo de Dios. Y el Señor le da órdenes a Josué y le dice: reúne al pueblo, Josué, porque vamos a destruir a Jericó. Pero una cosa sí te quiero decir, Josué: dile a mi pueblo que no quiero que toquen nada de lo que hay en Jericó después que lo hayan destruido, porque todo lo que se encuentra en Jericó es anatema, o sea, está maldito. Y ustedes no pueden tocar nada. Pueden destruir, pero no pueden tocar nada. Bueno, en medio del pueblo de Israel aparece un hombre llamado Acán, que dice la Biblia que él sí oyó lo que Dios había ordenado. Sí lo oyó. Pero dice la Biblia que después de que el pueblo de Israel destruyó a Jericó, hermanos, destruyó a las mujeres, a los hombres, a los niños y lo demás, dice que acá en medio, hermanos, de los escombros, vio un manto babilónico de muy buen precio y un lingote de oro, o sea, una buena cantidad de oro, una barra de oro. Y en su corazón, hermanos, él desobedeció y los tomó y los enterró debajo de su tienda, dice la palabra de Dios. Ahí es donde yo empiezo, hermanos, a pensar que Dios no es injusto, Él es bueno y tiene sus reglas. Lastimosamente nosotros hemos quebrantado los mandamientos del Señor y por eso estamos en ocasiones en desgracia. Y toda la gente de afuera dice: para estar como está ella, mire, ya tiene más de mes de estar tirada en cama. Ya tiene más de un año de estar tirada en cama y no se levanta. Pero hermanos, ¿ya le preguntaron cuál fue el error que cometió por el cual está tirada en cama? En una ocasión fui aquí por Belén, hermanos, y me fui a encontrar con una señora que tenía, hermanos, un cáncer en su pie. Y quizás el cáncer le había comido quizás como 2 libras de carne y le llegaba hasta el puro hueso. Y un hermano me dijo: mire, esta mujer es cristiana y mire, me dijo, todo lo que ha sufrido, lleva añales sufriendo con esa enfermedad. Oremos por ella, me dijo. Yo le dije: mire, hermano, yo sí quisiera orar por ella, pero yo primero voy a ir a orar al Señor, para que el Señor me dé la orden de orar por ella. Empecé a orarle al Señor, hermanos, como por 3 días. Y en esa ocasión, hermanos, me encuentra un hermano que se congrega en otra iglesia y me dice: hermano, ¿usted por casualidad no va a ir a Chiquimula a hacer algún mandado? Y yo le dije: sí, hermano. Por cierto, hoy a la 1 de la tarde yo salgo a hacer un mandado en Chiquimula. Y me dijo: hágame un favor, lléveme unas hermanas que vienen del Salvador, porque ellas van a hacer un mandado a Chiquimula. Y yo las pasé a recoger a las hermanas. Pero yendo allá por el Padre Miguel, hermanos, una de las hermanas se puso a orar
y a llorar, yo manejando, ella orando y llorando, y me puso las manos en la espalda y me dijo: siervo, dice el Señor, que no vayas a orar por esa mujer que estás pensando ir a orar por ella, porque esa enfermedad que ella tiene, Dios como castigo se la ha puesto, porque es una mujer desobediente y nunca ha querido obedecer a los mandamientos de Dios. Y créame, hermano, que otro día yo iba a ir con este hermano a orar por esa anciana, pero el Señor por medio de una mujer me habló y me dijo que cuidadito ponía las manos, porque era disciplina, porque ella no quería obedecer. La Biblia dice en Santiago 1:13: cuando alguien sea tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, cuando de su propia concupiscencia es atraído, dice, y seducido. Voluntariamente nosotros, con conocimiento, hermanos, estamos cometiendo errores, y por eso está pasando el problema. Si nosotros como cristianos nos cuidamos y nos guardamos para Dios, no estuviera el pueblo cristiano como está. Empieza Josué y le dice: Señor, ¿saldremos a pelear una vez más? Y Dios no le contesta a Josué. Dice la Biblia que vuelve Josué a preguntarle a Dios y le dice: Señor, ¿saldremos a pelear en contra del enemigo? Mas dice la Biblia, el Señor no le contesta. A la tercera vez oye una voz y le dice, y eso ya está en el capítulo 7 del libro de Josué, y le dice el Señor: Josué, siervo mío, Israel ha pecado. Léalo. No muy me gusta esta, hermanos, esta manera de expresión, pero así es Dios. Bendito sea su nombre. Yo no me opongo a la voluntad de mi Dios, pero le dice: Israel ha pecado. Y en sí no era Israel, el grupo, la cantidad, sino uno había metido las patas, como decimos nosotros en Guatemala. Y el único que había pecado era Acán. No era Israel, pero todo el pueblo estaba, hermanos, contagiado por la desobediencia de Acán. Empieza la investigación, hermanos, desde el capítulo 7 en adelante, y encuentran de culpable a Acán. Lo mandan a llamar Josué y los ancianos, y él confiesa que él es el pecador, él es la desgracia en medio del pueblo de Israel. Qué bueno que la gente, hermanos, se echara de ver sus errores, para que sus hijos y sus esposas no estuvieran pasando momentos difíciles. Pero lastimosamente la gente tiene miedo a confesarle a Dios. Y la Biblia es bien clara en decir, hermanos, allá en el libro de Proverbios 28:13, que el que encubre sus pecados no prosperará. Dice la Biblia que no prosperará. Y yo no sé por qué hay algunos que dicen que están prosperados fuera de los caminos del Señor. Pura mentira del diablo. Esos están en desgracia, porque el único que da paz y prospera a las personas se llama Jesús de Nazaret. Bendito sea su nombre. Jesús, Jesús, Jesús. Solamente Él, porque lo hemos probado. Conocemos su bendita mano y su amor para con aquellos que le sirven de corazón. Después de que Acán confiesa, hermanos, que él había sido el culpable, dice la palabra del Señor que mandaron a traer a Acán, mandaron a traer a su esposa, mandaron a traer a sus hijos, mandaron a traer el ganado que tenía, hasta la tienda de campaña, todo lo que él tenía, y los apedrearon. Y después de apedrearlos, dice la Biblia,
que los quemaron. Ahí es donde yo me pongo a pensar y digo yo, ¿qué culpa tenía la esposa? ¿Qué culpa tenían los hijos? ¿Qué culpa tenía el ganado? ¿Qué culpa tenía? Pero estaban contagiados por la tremenda desobediencia de Acán. Por eso dice el texto: las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista, y una pequeña locura al que es considerado como honorable y sabio. Una pequeña locura nos puede llevar a la desgracia, y si nos andamos descuidando los manda al mismo infierno también. Pero que Dios nos libre, hermanos, de cualquier tentación. Nosotros sabemos a quién le clamamos y Él los tiene guardados, y hasta hoy podemos decir que estamos en victoria para su gloria y su honra. Esta es una de las pequeñas locuras de Acán. Se pagaron duras consecuencias. Dios ya le había advertido, no hizo caso. Allá en el libro de Génesis capítulo 25 versículo 27, nace Jacob y Esaú. Dice la Biblia que eran gemelos, pero también dice la Biblia que el primero que nació fue Esaú. Y también dice la Biblia que todo aquel que nacía como primogénito tenía el 75% de derecho de los bienes materiales y la bendición espiritual. O sea, era la persona que iba, hermanos, a quedar en ver del Padre como gobernante de Dios sobre el pueblo de Dios también. ¿Me está entendiendo, iglesia? Pero dice la Biblia que Esaú era un hombre cazador de animales, que se mantenía en el campo, mientras que Jacob, dice la Biblia, era un hombre quieto de casa. Se mantenía en la casa, pero era tranquilo, analizaba y pensaba. Esaú nació primero, tenía derecho de todo, pero lamentablemente era un evangélico dormido, que no sabía lo que tenía en las manos. Así está pasando con muchos evangélicos hoy en día, que botan su espiritualidad por un trabajo, por un hombre que las engaña, o una mujer que los engaña, un trabajo que no dura más de mes, y abandonan a Dios, y después vienen las consecuencias duras. El pueblo sabio de Dios, antes de tomar una decisión, primero analiza cómo está la situación para no caer en desgracia y caer en maldición. Porque supuestamente somos sabios y sabemos que el que tiene, hermanos, la dirección de todas las cosas se llama Jehová de los ejércitos. Y debemos de esperar la voluntad del Señor para no cometer errores y después lamentarnos como pueblo de Dios. El evangélico que batalla por vivir en santidad, es un pueblo, hermanos, que siempre se mantendrá en victoria. Cantidades de gente van a fracasar, muchos, los que más gritan, los que más han dicho esto, los que más han dicho el otro, van a caer y no se van a poder levantar. Pero usted, que quizás no tiene pero ni privilegio, como decimos nosotros, ningún cargo en la iglesia, que toda la vida ha vivido sentado en esa sillita o sentado en esa sillita, pero aquellos grandes que se descuidaron y sacaron pechos ya no están, no se sabe qué se hicieron. Pero usted, a pesar de que no ha tenido cargos en la iglesia, sigue sentadita y sigue sentadito en esa silla, porque usted sabe que el que la respalda se llama Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra del Señor que Jacob, como era inteligente, sabía que su hermano había salido al campo a ver si mataba animales, pero se preparó una buena comida, hermanos.
tratando la manera de conquistárselo para ver cómo le quitaba la primogenitura a él, que él ni sabía que era eso. Quizás sí medio tenía conocimiento, pero no le tenía, hermanos, importancia. Y el evangélico que no le tiene importancia a las cosas del Señor es un evangélico dormido, hermano. Es un evangélico sin futuro. Un evangélico que no hace ni deja hacer, porque todo lo de Dios lo tiene en minoría. O sea, no le interesa mucho las cosas de Dios. Viene al culto porque el hermano Andrés mucho exhorta, y por tal de que él lo está exhortando demasiado, voy a tener que ir. Eso no sirve. Eso no es evangelio. Eso no es amar a Dios. Las cosas de Dios se anhelan, así como se anhela el agua y el aire. Se anhelan. Las cosas de Dios las necesitamos, hermanos, porque por ellas vivimos, por ellas existimos, y por ellas mismas damos testimonio que al que alabamos, Él siempre tiene poder y nos respalda en todo lo que hacemos. Entra Esaú cansado, dice la Biblia, del campo, y lo primero que le llega, hermanos, el olor del guiso a sus narices. Y le pregunta a su hermano Jacob, le dice: discúlpame, ¿y eso cómo se llama? Esto se llama relleno, le dijo. Le dijo: ¿me das? Le dijo: ahí está todo. Y se lo tenía hasta destapado. Estaba bueno eso. Todo, si querés, comételo, con una condición: dame la oportunidad de ser el primero que haya nacido. Tú fuiste el primero, pero si tú ahorita me dices que yo tome ese lugar por tus palabras, que yo sea el primero que nació, aunque no haya sido así, sino solamente lo vamos a respetar por tus palabras, cómete el guiso. Y le dijo: ¿solo eso querés? Le dijo Esaú. Sí, le dijo. Entonces juro, le dijo, que tú naciste primero. Y dice a la olla de comida. Después se dio cuenta que había cometido un gran error, pero ya fue demasiado tarde. Hebreos 12:16 lo dice: no sea que haya un fornicario o un rebelde como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Les aseguro que este hombre, aunque procuró recuperar su bendición con lágrimas, ya no pudo heredar nada. Otro error por no tener cuidado. Pero miremos en San Lucas 22:3 y hablemos un poquito de Judas, el traidor, el que por mucho tiempo anduvo ministrando, hermanos, la tesorería del Señor. Vendió a Jesús. Pero yo quiero aclarar en esta noche, hermanos, que las intenciones de Judas, supuestamente, según su pensamiento, no eran malas en contra de Jesús. Porque yo quiero que quede bien claro en esta noche que lo que quería Judas era dinero, porque era ambicioso. Él guardaba lo poquito que el Señor recaudaba como bendición. Y un día el diablo se le acerca y le dice: Judas, ¿qué tal sería que el Señor gobernara un día el trono como rey en la tierra? Ya te pusiste a pensar, le dice Satanás a Judas, cuánto dinero tendrías que administrar si al Señor le tocara sentarse como rey y como gobernador en la tierra. Dijo Judas, si el Señor se llegara a sentar como rey y como gobernador en la tierra, dijo Judas, Él, por la confianza que me tiene, a mí me dejaría de tesorero. Muy buena idea, le dijo al diablo Judas. Vamos a ver cómo hacemos para negociar a Jesús, para vender a Jesús. Yo lo vendo y luego lo sientan como rey y me manda a llamar a mí como tesorero, y yo voy a ser el que voy a tocar todo el dinero, dijo Judas. Por eso cuando a él entregan las monedas por las cuales había vendido al Señor,
no se dio cuenta que después venía la muerte del Señor Jesús, y él arrojó las monedas a los pies de aquellos que habían comprado a Jesús para crucificarlo. Y salió, dice la Biblia, y se ahorcó. Pero no, Judas no tenía malas intenciones, nunca pensó que al Señor lo iban a matar, pero se dejó manipular por el mismo diablo, por ambicioso. Oiga bien, nosotros podemos hacer lo mismo por los errores que andamos cometiendo. Y algo que sí le quiero dejar bien claro a la iglesia en esta noche, acuérdese lo que le voy a decir, que los errores que cometemos se pagan muy caros, hermano. Cosa más dura es estar bajo el azote de la mano de Dios. Yo he pasado momentos difíciles porque el Señor me ha castigado en ocasiones. Y en ocasiones yo le he dicho: Señor, ¿dónde estás? Y Él no me ha contestado. Y yo le he gritado duro en medio de las lágrimas y le digo: ¿dónde estás? Quiero sentir tu presencia. No siento nada. Pero ahí está Él a la par mía. Lo único que hace es no hablarme, porque no me puede dejar solo, porque si me deja solo el enemigo es terrible. Y allá al final se compadece de mí y de usted y lo vuelve a levantar. Pero después dice usted: me voy a cuidar más, porque no fue fácil salir de todo esto, me costó. Entonces ya uno queda como con miedito, porque fue duro el azote del Señor. Pero qué bien que el Señor nos discipline con tal de llevarnos a su cielo, hermano. ¿Sí o no, iglesia? Por eso qué bueno es estar en las manos de Dios, porque si Él nos está disciplinando, estamos más que seguros que Él no pone cargas que nosotros no podemos llevar. Quiero finalizar, hermanos, con el último pasaje bíblico. Ya hablamos, hermanos, allá de Acán. Hablamos también, hermanos, de Esaú. Y también hemos hablado de Judas. Tres personajes que a mí la Biblia no me garantiza que están en el cielo, porque son personajes de malos testimonios, que tuvieron las cosas de Dios en poco, por eso pasaron desgracias y condenación. Y todo aquel dormido, hermano, que se la lleve de evangélico, que no respete las cosas de Dios, y que aun cuando Dios le habla por medio de la palabra, sigue desobedeciendo, que no nos culpe a nosotros, que no le hablamos la palabra de Dios para que Él tuviera, hermanos, tiempo de arrepentirse. Si algún día se condenara, no va a ser por culpa de Dios, ni por falta de mensaje, porque Dios jamás condena a nadie sin antes avisarle. Estoy más que seguro, este mensaje va a ayudar a muchas personas que yo sé muy bien que no andan bien delante de Dios, pero solamente aparentan que son algo cuando Dios mismo sabe que no son nada. Entonces necesitamos, hermanos, que esta gente, antes que la desgracia les visite, no solamente a ellos, quizás a su esposa y a sus hijos, que piensen, hermanos, que los movimientos humanos y carnales son pasajeros, y que si el Espíritu Santo se aparta de los seres humanos, las cosas se vienen abajo. Necesitamos que el Espíritu de Dios permanezca en nosotros para ser gente de victoria y dar testimonio que de verdad somos hijos de Dios. Allá en 1 de Samuel 16:14, el Señor le dice a Saúl: Saúl, Amalek ha sido un pueblo que siempre ha estado en contra de mi pueblo. Ahora le dice Dios a Saúl: ve
y destruye, le dice, todo lo que hay en Amalek. Igual como se lo dijo a Josué allá en el capítulo 7, que fuera a destruir a Jericó. Pero una cosa te quiero decir, le dijo el Señor a Saúl: por favor, destruye todo, Saúl, pero no toques nada de lo que es Amalek, porque es un pueblo, le dijo, anatema, o sea, está bajo maldición, porque ha querido humillar a mi pueblo. Saúl, siendo ya un hombre de Dios, hermanos, un gobernante, se va, dice la Biblia, y cabalmente Amalek fue entregado en las manos de Saúl y del pueblo de Dios. Pero Saúl, cuando vio los mejores ganados, en vez de destruirlos, dice la Biblia, que se los trajo mejor. Porque hay mucha gente que cree que cometen un montón de errores y ni se les cruza en la mente que sea pecado. Y allá venía el ganado, hermanos, y allá venía Saúl, cuando Dios mismo había ordenado que todo eso era anatema. Y lo más tremendo, que todavía tuvo el descaro de ofrecer sacrificios a Dios con animales robados. Y Dios se enojó tanto con Saúl y dijo: es de más. Yo no puedo habitar en medio de pueblo así, porque a esta gente se le dice una cosa y ellos hacen otra cosa. Y empieza a caer la desgracia sobre Saúl. Y dice la Biblia: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y un espíritu malo también de parte de Dios lo atormentaba día y noche. Eso es tremendo, hermano. El espíritu de Dios se aparte de nosotros para que venga un espíritu malo a atormentarnos de parte de Dios. Pero la gente en veces, hermanos, así quiere. Mire, Dios, hermanos, tiene misericordia de las personas. Y las personas, al verse restauraditas, vuelven a caer al mismo error. Y le garantizo que si se vuelven a arrepentir, Dios los vuelve a perdonar. Pero hay momentos, hermanos, cuando Dios se cansa. Y cuando Dios, hermanos, se cansa y aparta su espíritu de las personas, entonces se aprovecha Satanás para desquitarse todo lo que pueda. Y si Dios le permite, ese no hay que, hermano, ese no anda pidiendo ni permiso para matar a la gente. Tremendas desgracias cuando la gente, hermanos, de verdad no obedece. Porque hay mucha gente que comete errores tremendos que no lo sabe la esposa, no lo saben los hijos, no lo sabe el vecino, no lo sabe nadie. Así alrededor solamente lo sabe él, la otra persona con la que está negociando y el principal, que se llama Dios. Y todo aparenta ir bien. Aparenta ir bien. Pero de repente los quebrantos de salud, los primeros exámenes, y empieza el azúcar en la sangre. Y ahí ya no le gusta. Y de repente, hermanos, que el corazón le empieza también a fallar. Ahí no le gusta. Y de repente que ya se lo llevaron de emergencia en la ambulancia, y todo el mundo dice: no, pero ese es un gran hombre. Pero ¿por qué Dios permite eso si nosotros somos testigos que es un gran hombre? Es una gran mujer de Dios. Esto es lo que dice la gente. Pero no le han examinado sus sinvergüenzadas. Eso no lo han examinado. Por eso yo siempre digo: ¿por qué la gente no es sincera y le hace ver a la gente que no conoce al Señor que ellos son los sinvergüenzas?
y que por culpa de ellos están pasando esas grandes desgracias y que Dios no tiene nada que ver con eso. Son ellos los culpables, pero eso no lo dice. Pero en esta noche yo le quiero decir algo. Dios da una nueva oportunidad, y esta nueva oportunidad es para saberla aprovechar. Yo quiero en esta noche, ahí donde están, que por favor cierren sus ojos. Vamos a orar. Ahí con sus ojitos cerrados. Yo no conozco las acciones de su corazón. Yo no las conozco. A mí me puede mentir usted. Puede mentirle a los diáconos, puede mentirle a las diaconisas. Pero usted sabe que a Dios no le puede mentir. Si su vida no anda bien, solamente acuérdese dónde empezó la desgracia. Y si siente que las cosas cada día se están empeorando, la solución está en que le diga: Señor, yo quiero reconciliarme contigo. Yo te quiero pedir perdón, porque ya no quiero desobedecerte más. Los descuidos se pagan caros, y yo quiero ser un hombre de éxito, quiero ser una mujer de éxito. Por eso te pido perdón. Pídale perdón al Señor. Usted sabe cómo anda con el Señor. Tú que me escuchas también, puedes pedirle perdón al Señor, ahí donde estás, y el Señor te va a perdonar. Y cuídate un poquito más, por favor. Pueda que el negocio esté bueno, pueda que haya abundancia material, pero algo te quiero decir: todo eso puede ser a cambio de tu alma, o a cambio del alma de tu familia quizás. Mejor analiza, arrepiéntete y ven a los pies del Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Ayuda a tu pueblo. Ayúdalo, Padre. Perdónalo en el nombre de Jesús. Amén y amén. La poderosa palabra de Dios ha sido presentada en la voz del siervo usado por el Señor, el pastor Andrés Arita. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, o seguramente te ha tocado y quieres aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, repite a continuación estas palabras: Señor Jesús, sé que te he fallado, pero reconozco que solo tú tienes la salvación de mi vida. En este momento, abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y único Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Sangre que me da la paz, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me... Para obtener este mensaje, comuníquese con el pastor y cantante Andrés Arita al teléfono 5894-9186. Escuche bien, 5894-9186. O búsquenos en la Iglesia Cristiana Evangélica Restauración, en Colonia Vistahermosa, Esquipulas, Chiquimula.